Quiero invitarles a que abran su Biblia en Hebreos 4:12, por favor. Hace mucho que no los veía, desde hace un año, el año pasado. Vamos a seguir con la serie sobre la fe verdadera. Y el tema que voy a tratar en esta mañana lo he titulado Fe en el poder de la palabra de Dios. Y vamos a leer en Hebreos 4, versículo 12. Cuando lo tengan, digan ya. Ok, voy a leer, usted me sigue. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A estas alturas, hermanos, ya sabemos que la fe no es algo que nace en nosotros así porque sí, no. Sabemos que la fe verdadera viene por oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Quiere usted tener una fe sana en Jesús? Escuche sana enseñanza. La fe, pues, es una actitud de plena confianza en Dios, un total descanso en Dios, una confianza basada fundamentalmente en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, en el Calvario, pero también basada en lo que Él dice en su palabra, y también es una fe basada en lo que Dios dice que puede hacer el día de hoy por ti, por mí, en mi situación presente. La fe no es un esfuerzo por creer, no es así, me voy a esforzar, como a veces, ¿verdad? Algunos así como no es un esfuerzo humano, no. La fe no es un esfuerzo por creer, sino es una acción que descansa en lo que Dios es y en lo que Él ha dicho en su palabra. En 1 Corintios 2:4, si va conmigo, ahí Pablo dice algo muy importante, porque el apóstol estaba le interesaba mucho, estaba preocupado porque los corintios basaran su fe no en los hombres o en otras cosas, sino en Dios. Dice 1 Corintios 2:4, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas o que convencen humanamente, frases muy bonitas, de humana sabiduría, no, dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esa frase, demostración del Espíritu y de poder, se refiere a la predicación del Evangelio, que cuando es la palabra tiene un poder implícito en la palabra. Es algo que está implícito. El versículo 5 nos lo comprueba. Dice: para que vuestra fe, ahí está, no esté fundada, sostenida o apoyada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y eso es de lo que voy a estar hablando en esta hora. Atención a lo que voy a decir ahora. Nuestra fe debe estar basada en su palabra, ¿sí? En el poder de Dios, y no debe estar basada o fundamentada en lo que Dios ha hecho en otras personas, no, sino en lo que Dios te dice a ti en tu necesidad que va a hacer Él por ti. De ahí es donde vemos que es muy limitado, o no, digamos, no es lo correcto que se invite a una persona, a una congregación, a dar un testimonio por una hora y se suplante un testimonio de algo que Dios hizo en alguien y se sustituya por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto ha creado y sigue creando un desequilibrio en donde debemos de poner la fe. Porque resulta que el que está dando el testimonio
comienza a decir, no, es que hermano, yo tenía cáncer o X cosa, entonces yo oraba todos los días en la mañana el Salmo 23 y recitaba en voz alta el Salmo 100 y luego ayunaba durante 7 días, luego descansaba 3 y otra vez. Entonces un día el Señor me sanó. Entonces, haga lo mismo, hermano, dice el que está dando el testimonio. Entonces los demás dicen, y comienzan a recitar diario el Salmo 23, ayunan igual que el que dio el testimonio y no pasó nada. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Y vamos a responderla más adelante. Solamente les diré por ahora que Dios trabaja con cada uno de nosotros de manera distinta, nunca igual. Ahora bien, cuando nosotros leemos en la Biblia y vemos, por ejemplo, como Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, cuando vemos esa frase, la palabra de Dios o la palabra, en el español o en inglés o en cualquier otro idioma, no se capta en su esencia lo que alcanzamos a ver cuando vamos al idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento, que fue el griego. En griego hay 2 palabras que se traducen por palabra. Una es la palabra logos y la otra es la palabra rema. La palabra se usan indistintamente en las Escrituras, pero tienen una leve diferencia en su significado, que es en el que me voy a enfocar el día de hoy. La definición de rema es la siguiente: significa palabra, significa mensaje, habla de algún suceso, de algún evento. La palabra logos significa también palabra, también significa mensaje, enseñanza. Ahora, logos, cuando aparece en el griego, logos se refiere a la palabra escrita en general. O sea, logos toda la Biblia, ¿sí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí aparece logos en el griego. O sea, toda la palabra es viva y eficaz. Tiene un poder en sí misma, absolutamente toda. ¿Sí? Ok. Entonces, logos se refiere a la palabra escrita en general, pero rema, la palabra rema, es una palabra que, aunque también significa palabra, es una palabra específica que Dios nos da para una situación específica en tu tiempo presente. El diccionario Vine, que es un diccionario expositivo de palabras griegas y hebreas del Antiguo y del Nuevo Testamento, dice este diccionario que el significado de rema tiene una diferencia pequeña con logos. Dice, por ejemplo, en Efesios 6:17, donde dice que debemos de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ahí, según el texto, no se refiere a toda la Biblia en general, sino a una escritura en particular que el Espíritu Santo te da para usarla en el momento de tu situación presente. En ese capítulo 6, Pablo está hablando de la guerra que hay contra principados y potestades, ¿sí? Entonces, cuando dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, son las palabras que Dios pone en nuestro corazón para obrar en ellas en fe, creyendo, pero que tienen que ver con esa lucha contra las huestes de maldad. Espero me esté explicando. Les voy a dar un ejemplo. Mateo 14:28, de lo que es un rema, una palabra específica. En Mateo 14, ahí es la historia cuando hay una tempestad y la barca con los discípulos van navegando y Jesús los alcanza, pero Él va caminando sobre las aguas y los apóstoles, los discípulos se asustaron. Entonces Pedro en Mateo 14:28 dice que creyeron que era un fantasma y Él dijo, no, soy yo. Entonces en el versículo 28 Pedro le dijo, Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le contestó, ven. Yo quiero subrayar esa palabra, ven. Ok, la palabra que Jesús le dio a Pedro no era logos, porque Pedro conocía el logos, conocía mucha palabra de Dios. La palabra que le dijo aquí, cuando Jesús le ordena, ven, fue una palabra rema. Jesús le dio una palabra específica. ¿Cuál es la palabra específica? Ven. Se la dio a una persona específicamente. Fue a Pedro, no fue a todos. No todos bajaron de la barca, no a todos les dijo, vengan. No, ven a ti. Por eso los otros se quedaron, no, a mí no me dijo que fuera. Y se la dio en una situación específica, era una tormenta. Y Pedro, como tenía ese ímpetu, pues es un fantasma y él quería asegurarse que era Jesús, y Jesús le concedió eso y le dijo, ven, pero le dio esa palabra sobre la cual él actuó. Él creyó que lo que le estaba diciendo Jesús tenía poder, puso su fe en esa palabra específica, ven, y él se bajó de la barca y empezó a caminar. Eso es una palabra rema, ¿sí? Cuando María, la Virgen, recibió la visita de un ángel, el cual le dijo, María, dichosa en medio de todas las mujeres, dice, vendrá sobre ti el Espíritu Santo y darás a luz un hijo y será hijo del Altísimo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? En Mateo y en Lucas. Entonces ella está oyendo esa palabra que venía de un ángel de Dios. Y ella, en Lucas 1:38, no tiene que buscarlo, ella respondió, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y en el griego aparece rema, no aparece logos, que es donde se hace esa pequeña diferencia, ¿sí? Usted y yo conocemos mucho de logos, ¿sí? Pero logos y rema siempre van a trabajar juntos. Por lo tanto, es vital que conozcamos las escrituras, el logos. Usted y yo conocemos mucho de logos, ¿sí? Pero, ¿qué situación está viviendo usted en este momento? Usted necesita una palabra rema. ¿Está entendiendo? Pero es vital que conozcamos las escrituras, el logos. ¿Por qué? Porque es la única manera en que podemos nosotros discernir si la palabra rema que recibimos tiene sustento en la palabra, viene de parte de Dios o viene de nosotros mismos, de nuestro deseo humano, de nuestra situación de deseo humano, etcétera, o puede venir de otro espíritu. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Ahora, los remas de Dios, que son esas palabras específicas para los tiempos específicos, así como los dos ejemplos que puse, de Pedro y de la Virgen, son las palabras que nos alimentan, que nos fortalecen, que nos edifican, que nos llenan de seguridad, de gozo y de paz. ¿Por qué? Porque llegó esa palabra rema en el momento en que usted y yo estábamos en cierta situación. Un ejemplo, a una joven que se convirtió al Señor, toda su vida, ella había sido una chica muy temerosa. Hay gente muy temerosa que le da miedo de todo. Y esta joven le daba mucho miedo a la oscuridad. Y era de las que tenían su casa toda prendida, ¿no? Porque le daba miedo. Entonces ella, cuando conoció al Señor, cuando ella nació de nuevo, entregó su vida al Señor, ella siguió con esos miedos, ¿entiende? Entonces ella un día contaba a esta joven que una noche, pues en ese temor, ay, ¿por qué tengo temor? Ella empezó a leer su Biblia y leyó un pasaje donde decía, no temas.
Y cuando ella leyó, no temas, como que ella dijo, como que brincó ese versículo, así dijo ella. Como que cobró una vida de una manera especial en ese momento. Entonces tomé mis libros con los que estudiaba la Biblia, un diccionario, una concordancia, y dice, y descubrí que en la Biblia hay 365 versículos donde dice no temas. Dice, desde ese día hasta el día de hoy, jamás he vuelto a tener temor. Recibió una palabra rema, no temáis, y descubrió que 365 textos, uno para cada día del año. Y desde ese momento, o sea, ella creyó en esa palabra que brotó ahí, era una palabra rema en ese momento. El problema con nosotros los cristianos es que si, por ejemplo, tú tienes un asunto como el de esa chica y Dios te dice no temas y tú no crees en la palabra, en el poder que tiene la palabra, resulta totalmente estéril. Entonces aquí es donde radica la obediencia, fe, obediencia, confianza, descansar en esa palabra que tú estás pidiendo y orando que Dios te dé, y cuando te la da, dices, ay, no me gustó, o no te satisfazo, qué sé yo. No, y no es de que me guste o me satisfaga, sino es de creer, porque es la palabra que te va a sustentar en ese momento específico. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 23, donde vamos a ver cómo es que ¿qué dijo Jesús acerca de este asunto del rema? Es bien importante. Juan capítulo 14, versículo 23. Dice así: respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi logos guardará, obedecerá el que me ama. Dice, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y luego a veces indistintamente aparece en el original logos, rema, logos, rema, 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 logos. Y aquí no se nota, ¿entiende? Pero sigamos leyendo. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra, logos, rema, que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Atención, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Todos los que han nacido de nuevo. ¿Ya naciste de nuevo? Tienes el Espíritu de Dios, tienes el sello del Espíritu y el mismo Espíritu morando dentro de ti. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Se acuerdan que Él dijo previamente, es necesario que yo me vaya? Pero el Padre no los dejará huérfanos. ¿Les enviará qué? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Ahora fíjate, dice, Él, o sea el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas. En realidad, de una manera, estricta, el que realmente enseña no es el que está predicando o el maestro de la Biblia. El que realmente nos enseña es el Espíritu Santo. Pero Dios determinó usar a los hombres o a las mujeres para que prediquemos la palabra, pero el que realmente ilumina, revela y hace entender es el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo también que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Él es el que nos pone la convicción. Por eso para nosotros los predicadores hay una tentación. ¿En qué consiste esa tentación? Como de tratar de convencerlos o hasta de forzarlos a ustedes a que hagan esto o que crean esto, y eso es imposible. Nosotros no podemos. Los predicadores debemos de confiar que al predicar la palabra de Dios,
El Espíritu Santo es el que les enseñará todas las cosas y es el que los va a transformar, es el que los va a cambiar, es el que los va a convencer de pecados si andamos en caminos torcidos o lo que sea. Hay algunos cristianos que interpretan mal este versículo y dicen, no, yo no necesito que nadie me enseñe la palabra de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo me va a enseñar y a mí nadie me enseña más que el Espíritu. Error, mi estimado hermano, estás diciendo una verdad a medias, porque sí es cierto que es el Espíritu el que nos enseña, pero es a través de los maestros de la Biblia, de los pastores o de los entendidos en la palabra. Eso está en Efesios y en muchas partes. Pablo le da toda una cátedra a Timoteo, predica la palabra, enseña, exhorta a tiempo, fuera de tiempo. Entonces no hay contradicción en la Biblia, es un complemento. Nosotros predicamos, pero el Espíritu es el que enseña. Entonces, aquel que dice, a mí nadie me enseña más que el Espíritu, no ha entendido que esa enseñanza viene a través de lo que exponen los predicadores. Por eso es muy importante saber y ver y discernir a quién escuchamos y qué es lo que estamos escuchando. Ahí hay un asunto importante. Entonces dice, el Espíritu Santo, que el Padre enviará, Él los enseñará todas las cosas, pero enseguida viene algo importante, pongan sus ojos ahí. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Recordar. O sea, ¿cómo entiende este? Y os recordará todo lo que yo les he dicho. Ellos habían escuchado mucho logos, palabra de Jesús. Ellos fueron almacenando mucho conocimiento de todo lo que Jesús decía respecto de Él y del Padre y de a qué había venido y todo, en fin. Ellos comenzaron a depositar en su interior logos, ¿sí? Ahora, cuando dice, Él os recordará todo lo que yo os he dicho, recordar. Ahorita, fíjate, por ejemplo, en este momento presente, tú conoces, tienes una medida de conocimiento de logos, que ahorita, pues, ahí está, almacenado. Pero cuando estás en una situación, estás en alguna circunstancia, el Espíritu toma de lo que hay almacenado de logos en tu corazón. Ahí la importancia de estudiar la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios, porque es como una computadora. Tú no compras una computadora, vas al Best Buy o qué sé yo, y compras una computadora y dices, a ver, yo quiero consultar la palabra griega rema, y por más que le piques, si no está cargado la computadora con ese diccionario, por más que le piques no te va a decir nada. O sea, una computadora te va a decir, cuando tú necesites saber algo, alguna información, te va a decir lo que previamente, de lo que previamente le hayas metido ahí a la computadora o lo hayas cargado en su disco duro. La ilustración está interesante, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con algunos cristianos? Bueno, agarran la Biblia cada 3 meses. Vienen a la reunión, se están durmiendo. No estudian de manera sistemática para cuidar su espíritu y se les olvida que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces estás en una situación apremiante X, una circunstancia. El Espíritu, ¿de dónde va a tomar si no tienes almacenado? ¿De qué te va a recordar si ni siquiera lo sabes? Él no te va a poder recordar de algo que no sabes. Él dijo, el Espíritu les recordará lo que yo les he dicho a ustedes. Eso se llama conocimiento de logos, conocimiento de la palabra. Por ejemplo, si yo ahorita no tengo una situación económica apremiante, hay muchos versículos que hablan de que Él suple mis necesidades. Pues no necesito ese logos. ¿Entienden? Pero lo sé, lo tengo, lo sé. Pero ¿qué si se viene una situación? Miren, cuando estamos en una situación apremiante, generalmente, no sé si les pasa esto, se te borra todo el logos. Aunque lo tienes ahí, pero en tu mente se te borra, se te olvida.
te chocaron o chocaste y se te olvidó todo, luego, hasta se te olvidó que eras cristiano. No sé, así pasas, como que se nos borra todo. Pero ya cuando te tranquilizas, el Espíritu te recuerda. No te preocupes, hijo, te dice, acuérdate que todo obra para bien a los que me aman. Entonces, ahí ya recibiste una palabra rema. Y tú dices, de verdad, mira, estos son fierros nada más. No te pasó nada. O si estás en el hospital, bueno, Señor, aquí estoy. Y ahí tú necesitas una palabra rema. Y ahí es donde el Espíritu Santo te va a traer a la memoria lo que tienes almacenado. O lo que a lo mejor escuchaste hace 3 años. Y en la misericordia de Dios tienes un año de no pararte en una iglesia cristiana y estás en una situación, pero hace un año, en un 5 de enero igual, 4 de enero el año pasado, dijiste, ay, me voy a portar bien, y quisiste venir a la iglesia, y a lo mejor ahí escuchaste una palabra, y a lo mejor ayer, eso que habías tú escuchado, Dios en su misericordia te la recordó. Eso es a lo que Jesús se refería. Eso es lo que se conoce como la palabra, como rema. Entonces la fe fundada en el poder de Dios descansa en toda la palabra, en el logos, en todo, porque toda la palabra tiene poder, es viva y eficaz. Pero, escuchen, de una manera especial, en una palabra rema específica para ti, para tu situación y tu momento específico en el tiempo presente. Debemos tomar en cuenta que Dios obra de distintas maneras con cada uno de nosotros, porque así es en la Biblia. Por eso es que cada uno de nosotros debe de tener su relación personal con el Señor. Una relación cotidiana con Dios, porque es allí en esa relación cotidiana y constante con Dios, en la cual podemos recibir alguna promesa, una palabra, que es cuando decimos nosotros, Dios me habló. O sea, tú sientes que Dios te habló, tú sabes en tu interior que Dios te habló. Por eso, esto que estoy enseñando es un poco difícil de enseñar, porque yo sé que hay preguntas, ¿y cómo saber si es Dios o no? Es que es difícil enseñar esto. ¿Por qué? Porque eso es, yo nada más te puedo decir algo, tú vas a saber cuándo es Dios, aunque se corre un riesgo que vamos a ver más adelante. Siempre hay riesgos, pero tú vas a saber, ¿sí? A través de que tú desarrollas tu relación con el Señor. Cuando yo estoy por ahí en mi casa y mi esposa me habla sin verla, yo sé que es ella porque conozco su voz, ¿entiende? O cuando yo le hablo, aunque ella no me esté viendo, ella me contesta como, ¿qué necesitas, Chuy? ¿O qué necesitas, mi amor? O como me diga. Ella sabe porque conoce la voz. No hace mucho estábamos en casa allí comiendo y mi esposa hizo una seña y hizo así. Entonces, pues había varias cosas allá en el centro de la mesa, había salsas, había pimienta, cositas, ¿no? Que se usan. Entonces yo agarré el salero y se lo di, y mi hija dice, ¿y cómo supiste, papá? Pues porque ella no habló, no dijo, nomás le hizo así. Le digo, ay, hija, 35 años viviendo juntos, pues nos conocemos muy bien. Bueno, si tú tienes 6 meses caminando con el Señor, se entiende que estés todo así. 1 año, bueno, estás recién nacidito. Pero si tienes 3 años, 4, 5, 10 y todavía estás así, papaloteando, así como que tú dices, ay Dios, algo anda mal con este cristianillo. ¿Sí? Entonces, es en tu relación cotidiana, por eso es importante la relación y el estudio de la palabra de Dios. Cuando descansas tu fe en Dios y en el poder de su palabra, pero en este caso en la palabra rema que Él te dio o te da, es entonces cuando viene la fortaleza en tiempo de debilidad. Es más, miren, podemos recibir una palabra rema cuando estamos aún desde la alabanza, cuando venimos a una reunión. Si por ejemplo, no hace algunas reuniones, pues yo venía cansado, sí, el año pasado estuvo mucho trabajo, estaba cansado,
y empezaron a cantar, Julio empezó a cantar la de Él da esfuerzo al cansado. Y es un texto de la Biblia, ¿no? Entonces, cuando lo estábamos cantando, eso, Él da esfuerzo al cansado, el Señor me dio una palabra rema. Le dije, eso es para mí. Fíjate, y era un canto. Y en ese momento sentí la fuerza, porque yo iba a predicar, y sentí la fuerza porque decía, Señor, déjame irme a mi casa a dormirme, estoy cansado, no tienes que predicar. Entonces empieza la alabanza, y ahí en ese canto Dios me dio una palabra rema, porque es un texto cantado. Entonces, cuando tú descansas tu fe en Dios y en la palabra que te dio de manera específica, es entonces cuando tú descansas en Dios, que Él se encargue de la situación. Esa es fe en el poder de su palabra. Debemos entender que el cristianismo no es un sistema que nos ayude a dar fórmulas o que nos dé fórmulas para obtener lo que queramos de Dios. No, todo eso que circula por allí, de que repita 10 veces esta oración y mande 10 correos y pida un deseo al Señor y el Señor se lo va a conceder, hágalo, porque si no le va a venir una tragedia. No sirve, eso es pura basura todo eso. Y la gente supersticiosa y en su ignorancia dicen, no, pues hay que mandarle a 10 contactos, porque si no me va a venir una cosa peor, y para que me conceda mi oración. No, hombre, hermanos, no. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es poner tu fe en Jesús y en su palabra. Y hay palabra siempre específica para cada uno de nosotros en el momento específico. El cristiano vive por fe. Y la Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. No solo la fe para salvación, sino es una vida de continua fe en Dios. Jesús es la vid, nosotros somos las ramas. Las ramas nos alimentamos de la vid que es Jesús. Y Jesús es nuestra provisión y nuestro sustento, Él es nuestro alimento. Y nuestra fe se alimenta de la savia, entiéndase, la palabra de Dios, del logos de Dios, del evangelio de la salvación. Y se alimenta nuestra alma, y ahí va a la par, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, el logos de Dios. Cristo es la palabra encarnada, pero dentro de ese logos siempre va a haber una palabra rema para ti o para mí. Si yo les preguntara a cada uno de los cientos que están aquí, ¿qué situación estás pasando? Sin duda es distinta. Unos pueden estar enfermos, otros están temerosos porque a lo mejor van a recortar los empleos, o tal vez alguien está enfermo, alguien está con problemas en la familia, está preocupado por el hijo, otro por la hija, otro porque el negocio no está arrancando bien. Diferentes situaciones, ¿sí o no? He ahí la importancia de predicar la palabra de Dios, porque es ahí donde el Señor toma un rema para ti. Por eso no es de fórmulas, sino es de principios. Y aquí el principio es predicar la palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo, Mateo 10, 17. Mateo 10, 17. Aquí está hablando Jesús a sus discípulos. Y les dice, guardaos de los hombres, cuídense de los hombres malos, en otras palabras, porque os entregarán a los concilios, dice, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, está hablando de situaciones de persecución, de agresión a los creyentes. Mas cuando os entreguen, escuchen lo que dice, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ok, si ustedes son observadores y son entendidos,
se estarán dando cuenta que este pasaje habla de una situación en especial. ¿Qué? Agresión por causa de Cristo, persecución. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Aquí no está hablando de la predicación o de predicar. No está hablando de eso, ¿verdad que no? Está hablando de cómo va a ser tu defensa. No pienses como el Espíritu Santo te va a dar palabras. Porque hay pastores, hay maestros de la Biblia que le dicen a la gente, usted predíquele, pero es que yo no sé, tengo No, la Biblia dice que usted no piensa en lo que les va a decir. Usted párese ahí y el Espíritu Santo le va a dar que hablar. No, eso es torcer la Biblia, hermanos. No está hablando de la predicación de la palabra, está hablando de lo que vas a decir en tu defensa y qué vas a contestar cuando demanden de la esperanza que hay en ti. Entonces no se refiere a la predicación, porque si se refiriera a la predicación, entonces ¿por qué Pablo le instruyó a Timoteo? Predica la palabra, ocúpate en la lectura, predícala a tiempo y fuera de tiempo, lee, exhórtales, enséñate a trazar bien la palabra de Dios. Habla de un estudio sistemático y concienzudo y responsable. ¿Por qué? Porque no se está refiriendo aquí a la predicación de la palabra, sino a momentos apremiantes. ¿Cuántas veces tienes un problema y dices, ay, pues mañana que hable, le voy a decir esto, y cuando estás ahí se te borró la cinta? Más bien lo que deberías de decir es, Señor, dame sabiduría, que tu Espíritu Santo me dé una palabra, cómo contestar. Y nunca se me olvida de mi madre que está por allí. A ver, mami, levante la mano. Mi mami, ahí está mi mamá, la autora de mis días. 85 años cumple 85, madre. 85 en este mes. Hace 98. Ah, caray, dije, ya me escondió la edad, mamá. Bueno, 88. Órale, ya ni sé. Y es mi mamá. Bueno, una vez me acuerdo, hace muchos años, como 30 años de esto, no sé, o más. Mi mamá es una persona sencilla, ¿no? Y ella decía, ay, hijo, yo no sé mucho de la Biblia. Ay, siempre decía eso. Pero siempre almacenó. ¿Entiende? Siempre fue fiel asistente, leía su Biblia, yo la veía leer su Biblia. Y una ocasión, yo iba llegando a la casa y la vi que estaba en la esquina de la casa, todavía no estaba yo casado. Llegué y estaba hablando con una señora, y yo llegué de espaldas a ella, y la señora estaba así, de lo que le estaba diciendo mi mamá. Entonces yo llego por detrás y yo le escuché lo que le estaba diciendo la señora. Y yo dije, ¿y esto qué no sabe? Le estaba diciendo unas cosas con una autoridad, con un poder, con lo que ella le estaba compartiendo la palabra de Dios, que la señora estaba, oh, sí. Entonces yo ya interrumpí y me fui. Después yo le comenté, oiga mamá, usted dice que no sabe. Y yo escuché todo lo que le estaba diciendo, mucho de lo que le estaba diciendo a esta señora. Y ella me dijo, ay, sí, hijo, yo no sé de dónde me salía. Bueno, ahora ya sabe, mamá, de dónde le salía. De lo que el Espíritu tomó, ¿entiende? Que estaba ahí. Esa es la palabra rema. Ahora, esta palabra rema en este caso era para la persona que estaba... Era una palabra específica que Dios estaba poniendo en la boca de mi madre en ese momento para hablarle a la persona. Eso es lo que se entiende como palabra rema. Vamos a otro ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo 29. Hechos 8, 29. Este ejemplo también está muy ilustrativo. Felipe, ¿quién era Felipe? Era uno de los diáconos en la iglesia primitiva. Y ellos andaban huyendo de la persecución. Y sucede esta historia en Hechos capítulo 8, versículo 29. Fíjese cómo dice aquí. Y el Espíritu dijo a Felipe. Yo quiero subrayar esa frase. El Espíritu dijo a Felipe. ¿Qué le dijo el Espíritu a Felipe? Ahí está.
acércate y júntate a ese carro. Mire, yo tengo mucho respeto por muchos maestros de la Biblia. Algunos viven, son hasta eruditos en las escrituras, en el logos. Cuando ellos te explican el logos, ¿sí? Tú dices, ¡y qué tremendo! ¿Qué conocimiento tiene este maestro de las escrituras? Y son eruditos en el logos. Pero fíjese qué cosas. Hay algunos de estos grandes maestros del logos, de la palabra, que no creen en el rema. De hecho, si alguno de estos que no creen en el rema de Dios, aquí como que el Espíritu le dijo a Felipe, acércate al carro. Si tú le dices a uno de estos maestros, es que el Señor me habló y me dijo que le regalara estos 500 pesos, él te va a decir, Dios no habla, Dios ya habló en la Biblia, dicen. O sea, ellos no creen, que es muy lamentable. Yo por un lado respeto muchísimo su conocimiento de logos y estudio y aprendo de ellos, pero pues qué lamentable que no crean en el rema o en que el Espíritu nos habla como hablaba con ellos, ¿sí? Yo sí creo en esto, porque está en la Biblia. Y el Espíritu le dijo, acércate y júntate a ese carro. Versículo 30. Acudiendo Felipe, y aquí se lee así muy simple, ¿no? Pero aquí radica todo. ¿Por qué? Porque vemos que Felipe no discutió. Vemos que Felipe no resistió. Él entendió que el Espíritu le había hablado. Simplemente obedeció, y ahí es donde radica la diferencia entre un cristiano al cual Dios lo usa o lo bendice en su obediencia a la palabra logos, pero en especial la palabra rema o la orden, porque una palabra rema puede ser una orden, como aquí acércate. Entonces el problema en que nos encontramos nosotros es cuando oímos una palabra que es la palabra en la que tú debes de confiar, sea para consuelo, porque la palabra rema no solo es cuando recibes consuelo, fortaleza, ánimo, sino también cuando el Señor te reprende, también cuando el Señor te exhorta y te llama al arrepentimiento. Es una palabra para ti. Fíjate, en la mañana sucedió algo que no sucedió ahorita en esta reunión. Antes de empezar la reunión, yo andaba por ahí y vi entrar a un hombre, a un hermano, una persona que viene aquí, que bueno, estamos enterados que maltrata a la esposa, ¿sí? O sea, no la trata bien, abusa de ella, en fin, ¿verdad? Dios está tratando con él. Bueno, entonces estábamos en la adoración y subió un hermano aquí y dio una palabra y dijo, el Espíritu Santo me mostró algo muy fuerte, dijo, que aquí hay varones que maltratan a su esposa. Y dije, híjole, y allí está ese brother. Dice, entonces, de parte del Señor, arrepiéntete, cambia, atiende esta palabra. Y yo dentro de mí, Señor, que entienda, ¿verdad? Porque si tú no lo haces, yo voy a arreglar cuentas contigo. Esa es una palabra, sin duda, específica de exhortación y de reprensión. Bueno, cuando yo estoy dando el mensaje, yo les tomé, como dice la palabra, esto es redarguir en la Biblia, y les dije, mire, una palabra rema para algunos fue dada hace un momento, les dije. Porque algunos de los que están aquí presentes maltratan a su esposa. Ahora, si tú obedeces la exhortación y la reprensión de Dios, Dios va a bendecir tu matrimonio. Si no, atente a las consecuencias.
O sea, simplemente volví a retomar la palabra que sin duda era una palabra rema. Y bueno, la persona estaba sentada de este lado. Yo volteaba hacia acá, pues también para hacer un poco, ¿entienden, no? Pero de cuando en cuando lo miraba así de reojo y estaba así como si le hayan dicho engarróteseme allí. Así estaba así como que, caray, es para mí. No es para ti. Por eso yo no alcanzo a entender muchas veces el razonamiento de los cristianos que van a las iglesias cristianas. ¿Cuál es el razonamiento? Pregunta, ¿a qué vino hoy? Pues número 1, alabar a Dios, ¿no? ¿Cierto? Ok. Y número 2, ¿a qué más? A escuchar su palabra. O sea, en la alabanza yo le digo a Dios todo lo grande que es, lo maravilloso, bondadoso, todo lo exalto, esa es la alabanza. Pero ahora en su palabra Él es hablándome a mí, ¿o no? Entonces yo no entiendo el razonamiento de cristianos o gente que va a las iglesias, se sientan así como usted está aquí hoy y dicen, ay, no me gusta lo que está diciendo, entonces ¿a qué vino? Ay, es que a mí no me gusta casa de oración porque ahí siempre están regañando. Ay, ya le han de haber dicho de mí. Y empieza con una de razonamientos. Y luego todavía algunos, mire, porque aquí me han pasado, yo creo que unas 10 veces en 31 años aquí en casa de oración. Pues no son muchas, pero sí me ha pasado. De algunos que han venido después de una enseñanza o después me buscan y me dicen, pastor, dice, lo que me quiera decir, dígamelo aquí enfrente. Dice, ¿por qué? Pues ¿para qué? Dice desde el púlpito. ¿Qué? ¿Lo dijo por mí o no? Le digo, mira, si yo supiera la vida de cada uno, yo no vivo con ustedes, ¿verdad que no? Yo vivo con mi esposa. Yo no vivo, yo ¿qué onda hacer contigo? Nomás te veo allí que fielmente estás ahí siempre. Bueno, está bien, ¿no? ¿Yo qué? Marcial, pues nada, nomás sé que pintaste mi casa el otro día, eso es todo. Pero yo no vivo con ustedes, pero el Espíritu sí. Ahora, en la predicación de la palabra, como el Espíritu sabe todo, escudriña aún lo profundo de Dios, usa al predicador. ¿Y lo qué? ¿Lo dijo por mí o qué? No, por doña Lupe, la de las tortas, ¿verdad? Pues ella está ya vendiendo sus hamburguesas. Si tú estás aquí es para que Dios te hable, ¿no? ¿O no? Entonces yo a veces no entiendo el razonamiento de algunos cristianoides. Ay, lo dijo por mí. Digo, ¿que por quién, hombre? O sea, ay, Dios mío. Pero después se les viene la bronca. Dios ya te habló, te dio una palabra, rema, puede ser de exhortación, o aún de consolación, o qué sé yo, y no la atiendes. Al rato te viene la bronca y no sabes qué hacer. Esa es la diferencia con Felipe. Ahora, la obediencia de Felipe se tradujo en salvación. Esto es tremendo. Sigamos leyendo la historia. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Ya ve cómo Dios usa gente para enseñar? Ahí está. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Era Isaías 53. Pero en aquel tiempo no había capítulos ni versículos, eso se añadió posterior. Versículo 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Ven cómo todavía no entendía? Dice, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura que estaba leyendo el eunuco, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo fue?
que él pudo creer si no se le explicó. Ahora, ¿cómo le explicó Felipe y cómo el Espíritu tomó esas palabras? Que el Espíritu hizo vida y aquel eunuco creyó en esas palabras y en ese momento se hicieron vida y la salvación se operó en este eunuco. Todo por una palabra rema. Ve y acércate al carro. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que el Señor te dice, ve y háblale a tu vecina? Ay, me da pena. Y el Señor te dice, ve y háblale a tu vecina, preséntale el evangelio. Ay, y si luego ya no me habla, y luego si me dice aleluyita, si me dice, cállese vieja, aleluyita, ¿qué voy a hacer? No, mejor no. Y resulta que se muere la vecina. Y tú, Señor, se murió. Yo te dije que le fueras a hablar. Ay, pagué. Y empieza ahí el lloradero. Y buscan al pastor, aconséjeme. Arrepiéntase, ese es el consejo. Y no haga todo un lío. Simplemente reconozca delante de Dios que no obedeció a una palabra específica de ve y háblale. Esa fue una palabra rema para una situación presente. La gente necesita que se le hable del evangelio. Dios sabía que se iba a morir esa señora, tú no sabías. Él te dijo ve y háblale y no fuiste. Simplemente pídele perdón a Dios y dile, Señor, ayúdame a entender tu voz y ayúdame, yo quiero obedecerte. Porque esa palabra rema que tú recibiste, que fue en una orden, era para bendecir y salvar a una persona, si creía. Descendieron al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó, dice. Fíjate, ¿todo dónde empezó? Entonces reitero, una palabra rema es una palabra revestida de poder para una situación específica, que al ser aplicada a esa situación específica, bueno, es donde está el poder de Dios. Tú tienes que confiar en esa palabra. Tú tienes que obedecer y confiar que lo que te está diciendo Dios que hagas, eso que Él te dijo tiene el poder para Dios obrar. Por eso el mensaje se llama fe en el poder de la palabra de Dios. ¿A cuántos nos ha sucedido que estamos leyendo la palabra de Dios o escuchando un mensaje? Y por ejemplo, estamos leyendo y de pronto leemos todo el Salmo 22, Logos. Y luego pasamos al Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y como que eso te brinca. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú andas en un valle de sombra de muerte. Pero el Salmo 22 no te hizo ni cosquillas. O sea, no. Pero es el Logos. ¿Sí? Pero leíste el 23 como que buscando algo y es lo que decimos. Ay, sentí que Dios me habló. ¿Sí? Porque Dios habla a través del Logo, que es cuando rema hace su aparición para una situación en específico. ¿Sí? ¿Cuántos hemos estado orando por sabiduría de Dios o esperando respuesta a un problema que aparentemente no tiene solución? Y de repente escuchamos hasta un canto, puede ser siempre y cuando sea la Biblia cantada, un mensaje. Miren, en una ocasión yo estaba pues en un momento, digamos, de carga espiritual, etcétera, ¿no? Entonces en eso entra un correo. A veces yo estoy haciendo mis estudios en la computadora y a veces desconecto el correo para que no esté, porque aparece ahí, ¿no? Y como mandan un montón, pues constantemente está apareciendo ahí la pantallita y me perturba, ¿no? Entonces a veces la desactivo y sigo trabajando. Pero esa vez estaba activada y entró solamente ese correo, ¡ting! Y no sé, o sea, lo abrí y decía así: pastor, mire, usted no me conoce, yo soy de Sudamérica, pero estaba orando hace un rato y el Espíritu me dijo, escríbele un correo al pastor, o sea a mí, a Chuy, y compártele este versículo. Yo nada más quiero obedecer. Cuando leo el versículo, hermano,
Ahí estaba. Mire, así que la computadora así como que hasta hablaba. O sea, brincó, decimos nosotros, por usar un términos coloquiales, ¿no? Brincó así. ¡Pum! Recibí la fortaleza que necesitaba, recibí el ánimo para seguir haciendo el trabajo en la obra. Y allá un cristiano que ni conozco, pero el Espíritu sí me conocía en una situación. Y yo estaba estudiando la Biblia. A veces en el mismo estudio de la Biblia brota, generalmente así es conmigo. Pues yo estaba tocando un tema y estudiando, pero estaba ahí con esa carga. Pero llega eso. Esa es una palabra rema. ¿Ah? Cuando estamos envueltos en alguna actividad, cualquiera que sea, por ejemplo, en las cosas del ministerio, como es nuestro caso, que recibimos alguna, así como Felipe, acércate al carro, ¿verdad? O como a Pedro, ven. Hace casi 32 años, mi esposa y yo estábamos en una iglesia, aquí donde nacimos, aquí está cerca, la iglesia del Camino, se llama, y estábamos ahí ministrando. Ya habíamos casi iniciado cuando inició esa congregación, y ahí Dios nos hizo desarrollar en el ministerio, aún estando jóvenes. Y eventualmente llegaba un cierto grupo de jovencitos ahí a la iglesia El Camino, y entre esos jovencitos estaba Toño Ortiz, estaba Chava Pardo, estaba Chuy García y algunos otros. Ellos en ese tiempo formaban parte del movimiento carismático católico. Ellos eran católicos, del movimiento carismático católico, pero se daban sus desbalagadas, ¿verdad, Chuy? Se daban sus desbalagadas, iban y nos visitaban allá a la iglesia El Camino, y ahí los conocí yo. Platiqué algunas veces con ellos. No, somos caris, decían. Nosotros somos caris, somos católicos, pero venimos aquí porque aprendemos de la palabra. Ay, pues ahora el Señor, conviértelos a estos, decían. Bueno, y los conocíamos, iban seguido, eventualmente a las reuniones. Un día me buscan, entre ellos la mamá de Chuy García y algunos otros de ellos. Oye, Chuy, queremos hablar contigo. A sus órdenes, a ver, díganme. Es que, y no llevan cómo decirme, es que mira, es que Dios nos habló. Y como los caris tenían fama de muy emocionalistas, y que Dios me habló, y que quién sabe qué, y yo creo que Dios habla, pero también hay muchos excesos. Y por los excesos muchos se cierran completamente. Pero yo dije, es que Dios les habló. ¿Y qué les dijo? Dice doña Engracia, la mamá de Chuy, dice, bueno, nos dijo que tú vas a ser nuestro pastor. Yo dije, ay, estos caris. Y luego dice otro, no, y a él también le dijo, mira, a 3 en diferentes circunstancias les dijo lo mismo, que tú vas a ser nuestro pastor. ¿Y cómo voy a ser su pastor si yo estoy apoyando el ministerio aquí en esta iglesia El Camino? ¿Cómo voy a ser su pastor? Pues no sabemos, pero Dios nos dijo, Chuy va a ser su pastor. Y de una manera así muy diplomática los mandé a volar. Y dije, no, estos caris, necesitan convertirse estos caris. Y se fueron. Seguían yendo, yo los veía de vez en cuando por ahí, saludaba. Pues un día, el Espíritu nos habla, por separado a mi esposa y a mí, que Dios quería que iniciáramos una congregación. ¿Y en dónde y cómo? Bueno, salgan. El pastor le costó trabajo entender esto, y finalmente oraron por nosotros y salimos, pero no salimos como Abraham sin saber a dónde íbamos. No sabíamos cómo pero Dios había sido claro que íbamos a iniciar una congregación. Bueno, dijimos, vamos a ayunar y a orar para que Dios nos hable, y nos prestaron una casa en Chapala. Y cuando llegamos ahí, le dije a mi esposa, que aquí está enfrente de mí, vamos a estar 3 días, vamos a ayunar y a orar, y no vamos a salir de aquí hasta que Dios nos hable y nos diga en dónde vamos a iniciar una nueva congregación. Le dije, tú métete a ese cuarto y yo me meto a ese cuarto. No vamos a salir de allí hasta que Dios nos haya hablado. Y como estamos en cuartos separados, nos tiene que hablar lo mismo. No puede ser de otra manera, ¿no?
sea, ella se metió a un cuarto y yo me metí a otro. Yo me hinco junto a la cama y apenas me estoy acomodando y empiezo a orar. Le digo, Señor, pues yo te quiero obedecer. Dime. Y dice, levántate, me dice. Así, rápido. Levántate, me dice, es con los carismáticos. Y yo, ¿what? Sí, con los carismáticos. Por cierto, déjame contarle algo así como un paréntesis. Una vez me acuerdo, Chuy y Toño llegaron. Oye, tú, si te invitamos ahí a donde nosotros nos reunimos, que si nos predicas, pues déjenme orar. No, sale, sí voy. ¿Sabían que yo prediqué aquí en la iglesia esta católica que está aquí? No sabían eso, ¿verdad? Pues ahí ellos lideraban el grupo de carismáticos. Era un grupo con unos 300 Chuy más o menos, era numeroso. No, pues yo llegué con un proyector, les pasé la película de la cruz y el puñal, y luego que les predico, y luego empezaron a entregar sus vidas a Cristo, y el Señor me dijo, ora por los enfermos, y empecé a orar y empezaron a sanar. Y aquello estaba tremendo, pero ya al final estaba un hombre de varo así, que me estuvo mirando en toda la reunión, y finalmente se levantó y dijo, ese no es católico, dijo, no le hagan caso. No, hombre, que se arma el lío allí. No nos importa si es católico, no, yo me sané, y lo que nos dijo estaba en la Biblia, y que se empiezan a pelear, a agarrar así, dime si diretes. Yo agarré mi proyector, mi Biblia, y dije, ahí nos vemos, y que me salgo, y después me acuerdo que Chi me dijo, oye, ¿te desapareciste? Le digo, no, yo dije, no, pues aquí no vayan a linchar estos caris. Estos caris. Entonces, volviendo ya a la historia, ¿no? El Señor me dice, sí, con los carismáticos, los que tú menospreciaste. Ay, Señor, con ellos. En eso salgo a la sala y va saliendo mi esposa de su cuarto y nos miramos así. Y luego, ¿ya te habló el Señor? A mí sí, y a ti, a mí también. ¿Qué te dijo? No, tú dime primero. No, tú dime primero. Y ahí estábamos. Y a la misma vez, los dos dijimos así, con los carismáticos. No, esto es tremendo, hermanos. Nosotros habíamos recibido una palabra rema. ¿Entendieron? El asunto era el siguiente. Señor, no sé dónde viven. Yo no sabía cómo los encuentro, cómo los busco, cómo nada. Entonces le dije a mi esposa, bueno, ya sabemos con quiénes. Ahora el Señor, pues a ver cómo los encontramos. Vámonos al pozole, porque pues ayunar ya no tiene caso. Y nos fuimos al pozole, ¿verdad, amor? Nos fuimos al pozole. Pues ya, ¿qué caso tiene ayunar, no? Ya sería mortificar el cuerpo, y pues no tenía razón. Al día siguiente regresamos a la ciudad. Y yo voy al centro a hacer un trámite. Doy la vuelta así, y en el otro contrasentido venía Eduardo Sánchez, que él ya está en la presencia del Señor, uno de los que estaban en ese grupo. Y cuando nos vemos así de frente, yo lo veo y yo me sorprendí. Yo dije, Señor. Y luego le digo, ¿qué andas haciendo aquí? Y me dice, pues yo vengo a hacer algo. ¿Y tú? Pues yo también, pero le digo, oye, no, ¿sabes qué? Yo estaba impactadísimo. Le digo, oye, quiero hablar contigo. Sí, ya sé lo que me vas a decir, me dijo, que tú vas a ser nuestro pastor. Híjole, no puedes. Le digo, pues fíjate que sí. Y luego dice, nosotros estuvimos orando, nosotros ya sabíamos. Fíjate, Dios les había dado una palabra rema a ellos. Dios nos había dado una palabra también a nosotros, rema. Bueno, esto que estoy contando fue hace casi 32 años. Fíjese en lo que se ha traducido esta congregación. Y no solo esta congregación, más de 100 congregaciones. O sea, mérito nuestro no es mérito nuestro, entiéndalo. ¿Sí? He ahí la importancia, hermanos, de atender la palabra rema. Habíamos recibido una palabra rema. Y mírenlos, aquí está Chuy, hecho todo un hombre de Dios. Toño Ortiz, Chava, todos hombres de Dios. Con los que empezamos es con los que seguimos.
ministrando esta congregación? ¿De dónde salió? De una palabra rema. Ahora, un foco amarillo, advertencia. Hay un peligro en todo esto. ¿Cuál es el peligro? Que involucremos nuestras emociones personales, nuestros deseos personales, aún nuestra ambición personal, y digamos, Dios me habló, siento hacer esto, siento que Dios puso en mi corazón hacer esto, y pasa el tiempo y lo hicieron o lo hicimos eso que sentí, y no pasó nada, al contrario. Bueno, ok, tampoco hagan un lío, simplemente pedir perdón, pero existe un riesgo de caer en un exceso. O sea, yo creo en que Dios me habló, yo creo en que Dios habla y da una palabra rema específica para algo específico que Él quiere hacer, pero siempre existe un riesgo, y aquí es donde es fundamental la comunión con Dios. Porque cuánta gente ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me dijo que hiciera esto, y cero, y nada, como aquel pastor que tenía unos miembros en su congregación y un pequeñito de 12 años, un adolescentito, se enfermó de leucemia, lo detectaron, le dijeron, bueno, podemos hacerle un tratamiento y tiene posibilidades de que se restablezca. Y el pastor dijo públicamente, el Señor me dice, hermanos, no lo lleven al médico, no le hagan ningún tratamiento porque el Señor me mostró que lo va a sanar. Se murió el niño. Y ese es ya los extremos. Por eso algunos cristianos no creen. Yo sí creo, pero también estoy consciente de los riesgos. Tenemos que analizar si eso que tú dices o yo digo que Dios me dijo realmente es una palabra rema que tiene sustento en las Escrituras. Lo que nos dijo de levantar una congregación, de predicar el Evangelio, está de acuerdo a las Escrituras, ¿sí o no? Hay muchas cosas, es que es difícil esto. En realidad el tema en este punto a mí me resulta difícil explicarlo porque si no lo enseño estoy incurriendo también en un error. Yo prefiero correr los riesgos y enseñarles lo más equilibrado que se pueda para no limitar y ponerle una mordaza al Espíritu Santo. Porque si Él quiere hablar con cualquiera de ustedes lo que sea, Él tiene libertad. Pero no está por demás dar la advertencia. Como aquel pastor el año pasado en Tabasco, fue una noticia a nivel mundial. Porque yo lo vi en un noticiero de los Estados Unidos, de un pastor que se murió, un miembro de la congregación, querido, amado. Y les dijo, no se preocupen porque Dios anoche me visitó y me dijo, oren por él y lo voy a resucitar. Y lo tuvieron allá en Tabasco, en los usos y costumbres, no los meten en esa población, al féretro, lo tenían ahí, duró 8 días. Al pastor lo metieron a la cárcel porque es un delito, nunca resucitó. O sea, su amor a ese hermano, su emoción, le hizo creer que Dios le había dado un rema. Y ni remar pudo. O sea, es peligroso todo esto. Yo entiendo todo esto, pero bueno, también sé que es una verdad. Y por los excesos, esos no anulan que hay una verdad, que Dios nos habla. ¿Sí? Mire, otro ejemplo, si yo estoy enfermo, vamos, es un ejemplo, en este momento estoy enfermo y yo puedo abrir mi Biblia y leer, por ejemplo, Mateo 14:14, que dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mire, yo tengo en este momento que estoy enfermo, tengo la palabra logos, donde me dice que Jesús sanó a los enfermos. Sin embargo, puede ser que yo no sea sanado aunque tenga el logos. Ahora, la pregunta, aquí es donde la respuesta del principio, aquí viene la respuesta. La pregunta es ¿por qué? Bueno, hay diversas respuestas que ya hemos contestado en otras reuniones. Una puede ser porque Dios puede estar probando tu fe. Y se tarda la respuesta. Tienes que tener fe y paciencia. Otras veces puede ser que Dios no te contesta o no te da ni una palabra rema porque lo que estás pidiendo o tu necesidad no es conforme a su voluntad.
Entonces como que la Biblia es un libro sellado y le buscas y le lees y nomás nada. Pero otros sí pueden recibir una palabra rema. Mire, mi padre murió hace 7 años en unas fechas como esta. Yo les he contado esta historia, pero a lo mejor este detalle no. Mi esposa y yo hemos orado por mucha gente en estos años y hemos visto muchos milagros. Mi padre le dio un infarto cerebral y cayó en coma. Entonces, yo, como conociendo al Dios que sana, al Dios vivo y que sana hoy, con toda libertad entré al lugar santísimo y yo le dije: Padre, yo sé que tú... Y no me dejó terminar y me dijo: no me pidas. Dice: ya es el tiempo para tu papá, ya lo voy a traer conmigo, es el tiempo para él. Bueno, esa fue una palabra rema para mí. No me vestí de soldado ni hice guerra espiritual, acepté la voluntad de Dios. Fue tan fuerte eso que el Señor me dijo que me dio consuelo a la vez. Y me dice: pero lo que vas a hacer es, prepara a tu mamá, que allá está otra vez mi mamá, prepárala, habla con ella. Estábamos en el hospital. Entonces fui con ella y le empecé a hablar. No llevaba un bosquejo, no llevaba un estudio. El Espíritu tomó de lo que había acumulado aquí. Le empecé a hablar a mi mamá. El Espíritu Santo puso las palabras y mire, mamá, y le empecé a hablar sobre la voluntad de Dios, la muerte en los cristianos, y ella me escuchó. Entonces sale el médico y me hace así, y le dije: espérame, mamá. Yo estuve como 1 hora y media hablando con ella. Entonces voy y me dice: su papá está agonizando, ya no hay remedio natural. Yo sé que ustedes son creyentes, pero yo nada más le digo por si quieren estar ahí. Y mi esposa y yo entramos, ¿te acuerdas? Y Carlos, mi hermano, no me acuerdo quién más estaba ahí. Y nosotros lo vimos dar su último respiro. Cuando se movió así un poco, así de lado, hizo así. Y entonces el doctor dijo: tu papá acaba de morir. En ese momento, y yo con una paz indescriptible, en ese momento voy con mi mamá y le digo: mamá, papá acaba de morir. Bueno, en ese momento la reacción de ella fue: te doy gracias, Señor, porque me dejaste vivir más de 50 años con él. Yo me sorprendí, porque mi mamá es una mujer muy sensible. Y cuando llegó la hora del sepelio y todo, no se quiso lanzar ahí a la tumba. Ya me muero, no me dejes, viejo, no me dejes, no me abandones. Y yo también: yo soy el pastor, pero soy humano, déjenme tirarme ahí. No, había una paz indescriptible. Los familiares de mi papá, que no entienden esto, decían: ay, mira, parece como que no les duele. No es que no nos duela, es que Dios nos dio un rema, ¿entiende? Es que Dios nos había dado una palabra para ese momento. Ese es el rema. Nos agarramos de esa palabra y bueno, el resultado ¿qué fue? Fortaleza, consuelo. Y mi mamá allí sigue extrañando a mi papá, pero dice: ya pronto lo veré, ¿verdad, mamá? Otras veces que Dios no responde es porque tal vez esté enseñándote paciencia o tratando con tu vida. No lo sé. Pero siempre, a veces es cállate, esa es la palabra. A veces levántate y ve, a veces no vayas. ¿Qué sé yo? Eso es, cada quien lo va a descubrir en su relación personal. Y permítame poner otra vez el ejemplo de Pablo y su famosísimo aguijón en la carne, que le dolía. Y rogó 3 veces que se lo quitara, y él mismo testifica en la epístola a los Corintios, y dice: y el Señor me dijo: bástate mi gracia. ¿Cuál fue la palabra rema para él? Bástate mi gracia. Y él se conformó, porque esa frase que el Señor le dijo: bástate mi gracia, es: yo te voy a sostener en tu momento de debilidad. Ahora el que se va a glorificar soy yo, porque tú ya no tienes ningún recurso, ninguna nada. Entonces él creyó en esa palabra y se tradujo en poder. Dije: ahora encontré, dijo él, que en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Por eso de buena gana me gloriaré en mis debilidades, dijo, en mis incapacidades, y confiaré plenamente en el Señor. Y le dejó el aguijón. Pero la palabra rema que le había dado el Señor lo sostuvo.
y lo hizo un hombre fuerte, sólido y poderoso en el Señor. ¿Qué les parece? Esa es la palabra rema, hermanos. Entonces, cuando Dios le hable a usted una palabra rema, obedézcala, porque esa es la que tiene el poder para obrar en ese momento específico. Sea para su consuelo, sea para que Dios le dé fuerza si está cansado, sea una reprensión, una llamada de atención, una disciplina. Si usted la agarra cuando usted debe de saber, porque sabemos cuando Dios nos habla, tómela, ponga su fe y va a ver que va a actuar esa palabra. Entonces, cuando Dios le hable y usted obedece, eso se va a traducir en bendición. No solo para usted, sino para otros. Déjame terminar con otra historia que me pasó bien tremenda también, bueno, para mí, ¿no? Fíjese, teníamos un año en casa de oración, empezaba la congregación. Cuando la iniciamos, yo les dije a los muchachos en ese tiempo, ¿no? Les dije a los muchachos en ese tiempo, les dije, oigan, yo quiero encontrar un trabajo de medio tiempo para sostener a mi esposa, porque no, dijeron, nosotros, a ver cómo le hacemos, tú enséñanos la palabra y nosotros te mantenemos. Y yo los miraba y bueno, Chava estudiando, Toño estudiando, y pues no se veía nada. Y yo dentro me dije, híjole, me voy a morir de hambre con estos aquí. Pues ¿de qué me van a sostener o qué? Entonces yo oré al Señor y el Señor me contestó, me dijo, no te saqué yo de un trabajo del mundo para que me sirvieras para luego regresarte. Eso fue específico. Una palabra rema para mí, porque a algunos sí les dice, sí los guía por ahí. A mí me dijo, tú no, tú confía en mí. Y yo confié y Dios nos sostuvo de una manera tremenda y les enseñé la palabra. Bueno, rentamos un local, era una casa. Había que pagar renta, teléfono o luz, los gastos, ¿no? Papel sanitario y pues iniciando, pues, no eran más de 100 personas. Entonces había un maestro, un pastor que había sido maestro nuestro en la escuela bíblica, el norteamericano, Dwayne se llama, Dwayne Vanderclock, así se llama él. Entonces el Señor me puso en mi corazón invitarlo a predicar y él aceptó y llegó, lo presenté y empezó a predicar. Yo me senté y empecé a predicar, pero pues a la mitad después de la alabanza recogimos la ofrenda, etcétera. Cuando estaba ahí empezando a predicar, el Espíritu me habló y me dijo, Chuy, vas a tomar toda la ofrenda íntegra y se la vas a entregar al predicador, al pastor Dwayne. Y yo dije, te reprendo, Satanás, vete de aquí, diablo malvado. Y le empecé a pisar la cola, le empecé a doblar el cuerno, lo pinté de blanco porque es rojo. Nada, y mire, claramente me dijo, no, soy yo, haz lo que te digo, obedéceme. Y me dio una orden, dale toda la ofrenda al pastor. Entonces agarré un papelito y el localito era como una escuadra, así poníamos las sillas. Y Chava Pardo, que anda por ahí, en ese tiempo él era administrador, y estaba él sentado, así. Entonces escribí el papelito y le dije, oye Chava, fíjate que el Espíritu me habló, el Señor me habló y me dijo que le diéramos toda la ofrenda a Dwayne, ¿cómo ves? Y luego pasen este papelito a Chava, y ahí va rondando el papelito, ¿no? Y llega con Chava, y entonces lo abre, y yo mirándolo, ¿no? Pues esperando apoyo, digo, ¿no? Entonces lo abre así, y le hizo así como. Entonces le escribe, y lo regresa el papelito. Entonces yo agarro el papelito y lo vuelvo a abrir, dice, pues si te habló, pues obedécele, ¿no? Yo nomás lo vi, yo dije, y otra vez, bueno, agarras al final la ofrenda, la metes en una bolsa toda y se la das al predicador. Y así fue, y se despidió. Llegando a la casa suena el teléfono y en tono irónico me dice, hola Chuy, soy Dwayne. ¿Qué pasó, Dwayne? Dice, mira, nada más quiero decirte algo. Por tu culpa, me dice. Así, en esas palabras. Dice, por tu culpa, hoy
tenemos que cenar por tu culpa. Hoy tengo 2 pollos aquí en la mesa para darle de comer a mis hijos. Tengo litros de leche, porque él tomaba leche como Coca-Cola. Dice, tengo varios litros de leche, le puse gasolina a mi camioneta. Yo no sé cómo llegué con el puro olor. No marcaba en cero. Llegué allí a predicar. Y dice, Chuy, dice, por tu culpa, dice, para toda la semana, dijo. Pero yo dentro de mí dije, y yo no tengo. Entonces, dice Chuy, dice, que Dios te bendiga, gracias. Y colgó. Y yo le dije al Señor, ay Señor, gracias que obedecí. Yo no sabía, yo no conocía la situación de él. Yo asumía que porque él venía de una iglesia grande, que le enviaban buena ofrenda, vivía bien. Yo no sabía que la iglesia estaba pasando situación económica que él no tenía ni para comer. Estaba peor que yo en ese momento. Yo cuando menos tenía zanahorias, mire, hasta de... Entonces le dije, Señor, gracias por... Ay, qué bueno que te obedecí, Señor. Ay, gracias, Señor. En fin, y así quedó. Año 83. Pasan 7 años, 1990. Estábamos de misioneros en Argentina. Se nos acabó el dinero. La provisión de Guadalajara no llegaba. Se la gastaron. Y entonces estaba yo con otro pastor, Jorge Lozano, llegó a mi casa y me dice, oye Chuy, ¿no tienes dinero? Le digo, no, porque ya se me acabó, y pues necesito comprar para mis hijos la comida. Pues ni yo tengo. Híjole, ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos a orar, Y Señor, pues súplenos. Y dice, vamos al correo a ver si hay algo. Entonces fuimos, y íbamos en su auto y me dice, tú quédate aquí, y mientras yo voy, y ya regresa rápido, y me dice, no había nada. Pero estaba este sobre y nomás decía mi nombre, es para ti. Entonces yo me paso ya al copiloto y me lo dice, es para ti. Entonces yo lo agarré, no tenía remitente. Entonces lo destapo, pero no podía sacar nada y le decía, y no salía nada. Dije, ay, qué broma. Entonces lo agarré y lo abrí todo así y cayó un papelito. Era un cheque, $600. Le dije, órale, mira Jorge, $600. Y luego dice, gloria a Dios, 300 y 300. Ya se andaba repartiendo lo que era mío. Pero venía una notita atrás del cheque. Venía una notita. Decía, Chuy. Ahora, después vi en el cheque que decía Dwayne Van der Clock. Y yo me quedé, dice, Chuy, estaba orando yo hace unos días y el Señor me dijo, envíale a Chuy $600 de ofrenda. Entonces yo te busqué en Guadalajara y me dijeron que no estabas, que te habías ido a la Argentina. ¿Qué andas haciendo allá? Gloria a Dios, que Dios te use por allá. Dice, yo nada más obedezco al Señor, me dijo. Aquí te mando estos $600 y también el Señor me habló a mi corazón y me dijo que todo el tiempo que estés allá te voy a mandar una ofrenda mensual. Y yo, mira Jorge, ay no, pues gracias Señor. Entonces llego a la casa y cuando iba metiendo la llave, el Espíritu me habló. Yo no me acordaba de esa ofrenda, de la del 83. Y me dijo, ¿te acuerdas de aquella ofrenda que yo te dije que le dieras? Dice, aquí está el resultado. Ahí está el resultado. No solo me llegó a mí, compartí con Jorge $300. ¿De dónde salió eso? De una palabra. ¿Entiende? De una palabra rema. Ahí está, esto es real, hermanos. Pero el éxito, pues no me gusta mucho esta palabra porque ha sido muy manoseada. La eficacia en el ministerio de Jesús fue que Él dijo, yo hago siempre lo que te agrada, Padre. Yo no hago nada por mí mismo, yo no me saco de la manga nada. Si tú no me dices, yo hago lo que te veo hacer a ti, Padre. Así dijo Jesús. Conclusión, ¿en qué radicará
nuestro caminar efectivo en los caminos del Señor. Cuando recibimos una palabra, o sea, el logos, todo, la palabra logos. Pero en eso vamos a recibir palabras rema, que si las obedecemos, no solo redundará en bendición para nosotros, sino para otros, en todos los niveles, espiritual, económico, en todo. Por eso es que cuando escuchemos la palabra y Dios nos dé una palabra rema, no haga lo que, este es otro de los males que hacemos los cristianos hoy. Es muy común que gente viene y me dice, oiga pastor, a ver, a tus órdenes, pues es que fíjese que Dios me habló y me dijo que hiciera esto, ¿cómo ve? Ay, ¿cómo que cómo veo? O sea, no, ni deberían de venir conmigo. Entonces yo les digo, ¿está seguro que Dios? Sí, es que Dios me habló. ¿Cómo ve? ¿Pido confirmación? ¿Qué me dice usted? ¿Qué opina? No, ¿cómo que qué opino yo? ¿Cuándo Felipe fue y le pidió opinión a San Pedro? A ver, ¿dónde está Pedro? A ver, el Espíritu me dijo que me acercara al carro. ¿Cómo ves? Qué ocurrente el Espíritu, ¿no? ¿Qué opinas, Pedro? No. Usted sabrá cuando Dios le hable. Amén. Ahora, como manera de precaución, si usted no está seguro, puede preguntar. Pero generalmente son cosas que sabemos que tenemos que hacerlas. Espero que el Señor le haya dado, no un rema, muchos. Por eso es que cada vez que usted lea la Biblia, escudriñe, espere recibir, porque Dios siempre tendrá para el momento específico en su necesidad una palabra rema. Agárrese de ella y confíe en el poder de la palabra de Dios. Cierre sus ojos ahí donde está. Sin duda que usted, algunos pueden estar pasando alguna circunstancia apremiante, difícil, algunos de dolor, otros de enfermedad, yo no sé, pero gracias al Señor, que el Espíritu de Dios que mora en usted sabe y conoce. Ahora, Dios le pudo haber dado alguna palabra rema mientras yo hablaba. A lo mejor ya hasta se la dio, pero usted no la había sabido distinguir. Bueno, simplemente, hermano, abrácese de eso. Si no la ha recibido, no pierda la fe. Siga confiando. Dios es un Dios que habla. Dios está vivo. Padre, te damos muchas gracias por la palabra. Gracias porque tú siempre nos alimentas. Sabemos y reconocemos que no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que salió de tu boca. El logos que está escrito, la Biblia. Pero dentro de todo eso hay una palabra rema, que es algo específico, para un momento específico, como el de Pedro, cuando caminó sobre las aguas, como María, como aquel paralítico que el Señor sanó en el estanque de Betesda, donde solamente uno podía ser sanado. Y Jesús fue directamente a ese paralítico y le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Por qué no le preguntó a todos los enfermos que estaban ahí? Para que nosotros entendiéramos que tú haces la obra de manera particular, hablas de manera particular. Y aquel cojo se tomó de esa palabra cuando le dijo, levántate. O aquel ciego, ve a lavarte al estanque de Siloé. Y aquel ciego fue y se lavó y recobró la vista. Señor, la palabra rema puede ser una corrección, una reprensión, una disciplina, una llamada de atención, como sea. Esta es una palabra específica, para un momento específico. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz y a obedecerla. Ponemos toda nuestra confianza, nuestra fe en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.